Mientras pensaba, amados hermanos, en la palabra o en lo que podía tal vez transmitirle o lo que el Señor quisiera hablarnos el día de hoy, estoy convencido que esto venía de Dios. Se me hace un poquito difícil decir Dios me dijo, aunque hay veces que he usado esa frase, pero yo no soy ligero para usar la frase. Le tengo mucho respeto a esa frase, hermanos, porque a veces se hace mal uso de ella. Pero prefiero decir, percibo que Dios puso en mi corazón. Creo Dios puso esto en mi corazón. Y algo que el Señor me hacía pensar, amados hermanos, o me hacía sentir, mientras meditaba, me hacía viajar a través de la historia en el libro de Jonás. ¿Cuántos han leído la historia de Jonás? Tal vez en la escuela dominical, mientras usted crecía. Es una historia que se usa mucho, ¿no? En las escuelas dominicales para los niños se platica y se les habla de Jonás. Y es una historia muy interesante. Yo creo que cuando leemos la historia tendemos a darle un enfoque muy diferente a lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa historia. Hay un tema en particular que Dios quiere tratar, o quiere más bien transmitirnos. Hay algo que Dios quiere transmitirnos desde ese libro. Aunque sí, obvio, se pueden sacar muchas lecciones, hermano, del libro de Jonás. Hay muchas lecciones que uno puede adquirir, que uno puede observar. No podemos negar eso. Pero en sí, en el libro de Jonás, hay algo que Dios quiere mostrarnos a nosotros como su iglesia. Quiere mostrarnos una área de su corazón que para nosotros es muchas veces difícil de entender. Pero en ese libro yo creo que Dios lo ha plasmado de tal manera que no queda ninguna duda de lo que hay en el corazón de Dios. De hecho, cuando vemos la historia, hermanos, para llegar al final de la historia, leemos en la narración que la Biblia hace en ese libro de Jonás, del profeta Jonás, quien lleva el mismo nombre. Nos damos cuenta que Dios dice que vino la palabra de Jehová a su siervo Jonás y le dio la orden de ir a Nínive. Right? Usted recuerda eso, ¿verdad? Dice que recibió la orden de parte de Dios de ir a Nínive a declarar una palabra contra esa tierra, a decirles que iban a perecer, que su maldad había subido hasta Dios y que venía juicio contra ellos. O sea, Dios le dio una palabra, le dio una orden, le dice, ve a Nínive. Y aquel bien obediente dice, no, me voy a Tarsis. O sea, le dijo, ve a San Francisco. Y el Jonás vino y dijo, no, yo voy para LA. O sea, es literalmente lo que hizo, hermano. Y podemos ver ahí una lección de obediencia. O sea, podemos extraer muchas lecciones de esa historia, en donde Jonás, en lugar de obedecer a Dios y obedecer la orden de Dios, la palabra de Dios, que Dios le dice, necesito que vayas a Nínive a predicar, a declararles lo que está sucediendo y lo que viene contra ellos. Y él dice, no, yo prefiero ir para allá. Obvio, él no quería ir porque los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel. Eran los que habían puesto un pie opresor sobre ellos también, los vendían como esclavos, luchaban contra ellos, o sea, eran enemigos de Israel. Y bajo esa perspectiva, él dice, no, ¿yo para qué voy a ir, Señor? Si son nuestros enemigos. Literalmente, casi que eso es lo que está diciendo. Le dice, ¿cómo te voy a obedecer? Yo no quiero ir a predicarle a mis enemigos. Y se va a Tarsis, paga un boleto, se sube a un barco de paganos. Y qué interesante que el siervo de Dios se va a dormir en el barco, se queda dormido. Mientras una tormenta, dice la historia, que viene sobre el barco, los marineros que no conocían a Jehová, el Dios de Israel, y tenían sus propios dioses, empiezan a hacer oraciones a sus dioses, a hacer sacrificios a sus dioses. Pero porque ellos entendían que la tormenta era algo sobrenatural que había venido, algo de un poder divino. Entonces ellos empiezan a orar a sus dioses y nada lo calmaba la tormenta. Y de repente estos paganos tiran suerte y ven que la suerte cae sobre Jonás y dicen, hey, flojo, es por tu culpa. Lea la historia en casa, hermano. Yo quiero
reducirle o más bien de alguna manera, ¿cómo se dice? Condensar, thank you. Ya ven, por eso tienen que ir a la escuela, para que no se les trabe la lengua. Condensar la historia para llegar a lo que percibía de parte de Dios. Pero estas cositas que le estoy acentuando, creo que son muy importantes que nosotros las veamos, porque hay un mensaje para nosotros ahí también. Antes de llegar al mensaje principal que yo puedo ver en el libro de Jonás, dice que por la desobediencia de Jonás, y él se va al otro lado, lo mandan al sur y él se va para el norte. Y en su travesía de desobediencia, qué tremendo, hermano. Este se sube al barco, paga su pasaje, se queda dormido. Estos marineros que no conocen al Dios de Israel empiezan a adorar sus dioses. La tormenta no se calma, al contrario, se pone más brava la tormenta en el mar y caen en cuenta que es por culpa de Jonás. Le preguntan, oye, ¿qué ondas contigo? Y le dice, oh sí, es por mi culpa lo que está sucediendo. Él reconoce que es por su culpa y dice, sí, es que yo sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra. Mire qué incongruencia en la mentalidad de Jonás, porque reconoce que Dios creó el cielo y la tierra, sin embargo está tratando de huir del Dios que no puede huir. Y muchas veces lo que a nosotros nos pasa, hermano, muchas veces nosotros huimos o tratamos de huir de la presencia de Dios, o creemos que podemos huir, pero en nuestro interior sabemos que no podemos huir. Sabemos que si subimos a lo más alto de una montaña, ahí está Él. Si bajamos a lo profundo del mar, ahí está Él. El salmista dijo, aún la oscuridad es luz delante de ti. No podemos escondernos delante de Dios. Dios está ahí con nosotros. ¿Sabía que cuando usted se enojó o cometió ese pecado o hizo, Dios estuvo ahí? Dios no estuvo ahí para condenarte. Dios estuvo ahí para darte convicción de lo que hiciste. Por eso, hermano, cuando nosotros cometemos un error, ya no podemos estar tranquilos. Hay algo que te carcome dentro de ti y eso no te deja tranquilo. Y no es la conciencia, porque la conciencia la podemos callar, ¿sabe? La conciencia después de un tiempo se puede entenebrecer, cauterizar. La conciencia cauterizada no es aquel que no tiene conciencia, sino aquel que tiene una conciencia que ya no presta atención. La conciencia es un juez imparcial, pero que con el tiempo se puede cauterizar. La palabra cauterizar, cuando se da una explicación de eso, de cómo se ve una mente cauterizada, una conciencia cauterizada, es como cuando usted pone un pedazo de carne así en el asador, hermano. Pedazo así de bistec, filet mignon. Por si quieren invitar al flaco una carnita, ya sabe qué comprar. Recibe esa palabra. La tira y solo escucha y le da vuelta. Ese trozo de carne que estaba fresco por encima, usted ya lo ve como quemadito, ¿verdad? Pero luego le pasa el cuchillo por encima, ya está bien tostadito, así bien, punto medio, hermano. O como los que son well done, que por arriba se ve así hasta doradita. Ya se me está haciendo agua a la boca. Y se ve que está, híjole, la agarra y qué rico. Y de repente usted la pone en el plato y ve que está como cocidita por encima, ¿verdad? Está como hasta tostadita, así como hasta reseca. Pero cuando usted le abre con un cuchillo, ¿cómo está por dentro? Jugosita, suavecita. Ya, prepárenme uno si hay. Cauterizar es prácticamente eso, es que se endurece por fuera, pero por dentro todavía la conciencia sigue estando sensible. Uno puede cauterizar la mente, pero jamás al Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo aquí Jonás, dice, es que yo sí soy siervo del Dios creador del cielo y de la tierra. Pero uno dice, ¿y pues por qué estás huyendo de Él? Si sabes que Él lo creó todo, ¿cómo te le vas a esconder? Prácticamente era como para responderle así. Pero yo creo que todos nosotros muchas veces hemos caído en eso. Cuando Dios nos dice, haz esto, haz aquello, y le ponemos excusa para no hacerlo.
pone un sentir en nosotros. Necesito que me sirvas, necesito que vayas, le hables al vecino, necesito que le hables al compañero de trabajo, necesito que ores por esta persona, tal vez que bendigas a la persona que está delante de ti en el supermercado. Y uno dice, no, ¿yo por qué? No, Satanás, le dice uno casi, ¿da? Y uno le pone excusas al Señor. Y uno tal vez no huya físicamente, pero en el corazón uno cree que está huyendo de Dios. Uno corre de Dios. Vamos a aplicarlo aquí a la iglesia, en términos religiosos, en términos cristianos, en términos de iglesia. Tal vez tú llevas 20 años congregándote y Dios ha estado martillándote. Necesito que me sirvas. Sírveme. Únete al servicio. Únete a la obra. Sé parte del cambio. Cuando escuchas, hermano, necesitamos ayuda para esto, ya que si usted sabe, si usted puede, si usted tiene tiempo, y el día que llega cuando llegue ese día, el Espíritu Santo te recuerdas la invitación que hicieron, tienes tiempo. Y tú dices, ay, es que juega el América contra Chivas. No, esa voz no es de Dios, no es de Dios. Él quiere que disfrute mi vida. Ay, es que es la final del Cruz Azul. Es que hoy es el Super Bowl. Hay mucha gente que cambia la voz de Dios y cree que huye de Dios, o más bien empiezan a huir de Dios. Cuando dice, quiero que seas parte de lo que yo te he llamado a hacer, porque eres parte tienes un llamado más alto que lo terrenal. Y no es que Dios nos está limitando a lo que nos entretiene, hermanos. No. Dios no nos limita a eso, pero Él sí va a aprobar nuestra obediencia. Él sí va a aprobar nuestra entrega para con Él. Y si le erramos, no es que Dios nos va a condenar, Él simplemente quiere mostrarnos nuestro corazón. ¿Para qué? Para que trabajemos en eso. No quiero que salga aquí condenado diciendo, si es cierto. No, pastor, ¿a qué hora es el suicidio en masa? No, hermano. Es porque si Dios nos está hablando y nos ha hablado y nosotros hemos tratado de huir en nuestro corazón, el ejemplo vivo es Jonás, hermano. Dios no está tratando de condenarnos, Él está tratando de hacernos regresar al camino que nos ha trazado. ¿Sí me explico? Entonces Jonás le sigue diciendo a los muchachos, es mi culpa, por eso ha venido la tormenta, así es que la única solución aquí es que ustedes me avienten al agua. Hasta cobarde me salió el Jonás. Pero no lo culpo, a veces yo mismo me he sentido cobarde en algún llamamiento o en alguna encomienda que Dios me ha hecho, porque a veces presiento que es más grande de lo que me ha dado. Tal vez no porque esté en contra de las personas o de los enemigos, no, pero a veces digo yo, me siento tan pequeño a ese llamado que digo, Señor, mejor manda otro. Mándalo a aquel, mándalo. Jonás le dice, sí, es mi culpa. Y esto se va a calmar si me avientan al mar. Aviéntate tú. Y aquello les dice, Señor, no, que la sangre de no caiga sobre nosotros. O sea, hasta le piden perdón a Dios, no, pero ellos quieren salvar su pellejo. Y lo avientan al mar, ¡puf! En una tumba acuática que Dios le había preparado, ya le tenía un Uber, hermano. Un Uber marítimo. Porque de que Jonás volvía, hermano. Y ya le tenía un Uber marítimo. Dice que un pez grande, ¿qué hizo? Se lo tragó, hermano. Y ahí aquel empezó a orar. ¿No será que el pez que sientes que te ha tragado es simplemente Dios diciéndonos, hijo, es que no vas en la dirección que yo te he mandado? Tu corazón se está desviando. No es que Dios te está tratando de hacer daño, es que en su amor y misericordia Él nos corrige y nos lleva de vuelta a sus brazos de amor. No es para hacernos sufrir. ¿No será que es porque no estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer, hermano? Pero Dios, te aseguro que Él ha puesto ese deseo en ti. Créeme, Dios te va a ayudar a cumplir lo que Él ha puesto en ti. Porque la Biblia dice que también Él pone el querer
como el hacer. Porque al final jamás vamos a poder decir, es que yo lo estoy haciendo porque, yo sí le obedecí del principio, yo la tengo toda clara. No, hermano, al final tenemos que reconocer, si lo estoy haciendo, como diría Pablo, por Él, por su gracia, soy lo que soy. Así seas un predicador de multitudes, o alguien que hace milagros, o alguien que puede traer una palabra certera. Puedes cantar como los ángeles, pero al final no hay nada de que orgullecernos de nosotros mismos. Simplemente decir, por su gracia soy lo que soy. Aunque te traigan en un Uber marítimo, o bajo una tormenta, o un problema te lleve a humillarte a los pies de Cristo, créeme, es Dios en su amor diciendo, es que no te puedo soltar, te he sellado para mi gloria, te he apartado para mí, te he hecho alguien especial, no puedo desperdiciar mi sangre por ti, no la he desperdiciado, y Dios nunca te va a soltar, no porque te odie, sino porque te ama, hermano, porque eres amado por Dios, y Él ha decidido no perderte. Dios no te va a perder. Te aseguro, Dios no te va a perder. Aunque tú digas, pero es que yo me siento más perdido que la chinita en su propio bosque. ¿Sí? En el bosque de la China, las chinitas. Pero Dios jamás se permitirá, tal vez ese lujo, por decirlo, de que tú digas, yo no le servía a Dios. No le servía. Al contrario, tú eres un instrumento útil en las manos de Dios. Que hoy no lo veas no significa que no lo seas. Que hoy no lo entiendas no significa que no lo seas. Pero te aseguro que si Dios ha puesto algo en ti, obedece al Señor. Da pasos, aunque sea pasos de bebé, hermano. Así como los niños empiezan a caminar, hazlo poco a poco. Empieza, pero no te rindas. Jamás. Ni cuando falles, ni cuando tropieces, jamás te rindas, porque Él no se rindió por ti. ¿Por qué tú te vas a rendir por Él? ¿Por qué vas a tirar la toalla? Porque a Jonás, hermano, se lo llevaron en un Uber marítimo, lo agarró el pez y ahí empezó a clamar. Y ahí le dijo, palabras más, palabras menos, le dijo, voy a ir a donde me enviaste, Señor. Ya una vez que oró, Dios le dio la orden al pez. Y ahí va el Uber, tenía GPS, hermano. Y lo fue a tirar, pum, a la orilla de Nínive. Lo bueno que lo aventó por donde se lo tragó. Si lo hubiera salido por otra parte, qué pena, pal. Por lo menos ahí Jonás dijo, gracias, Señor, porque me dejaste salir por donde entré. Era un chiste, hermano, lo tenía ahí, dije yo, ¿dónde lo meto? No. Y Jonás llegó a Nínive. ¿Hizo lo que Dios le mandó, sí o no? Sí. ¿Se le pusieron difíciles las cosas? Sí. ¿Cuándo? Cuando no obedeció. Cuando trató de hacer las cosas como, no, es que a mí me parece así y no me importa lo que él diga, no me importa lo que... Por eso, hermanos, en verdad, y esto va para los voluntarios, los que están bajo un liderazgo. Si el líder da una instrucción, no es porque al líder le plació, es porque tal vez ya habló con los pastores, con los líderes generales, con los que están al cargo, y ya recibió esa indicación. Pero cuando el voluntario se pone, no, ¿y cómo yo te voy a hacer caso? Y es una manera de decirle, ¿yo por qué voy a ir a Nínive? Envía a otro, ¿por qué le voy a hacer caso a este? Es como que si usted va al trabajo, hermano, y llega el supervisor y le dice, mira, fulano, haceme esto, haceme aquello. Y usted le diga a su supervisor, ¿y yo por qué? Manda a aquel. ¿Qué le van a decir, hermano? Ay, qué buen trabajador me salió este o esta. Denle un aumento. ¿Verdad que eso le van a decir? No. ¿Sabe qué le van a decir al americano? I'm sorry, you gotta go. Pero tengo familia. I'm sorry. Security. Hermano, porque si usted recibe una orden de alguien que está en una posición superior, por decirlo de alguna manera, en este caso en el mundo natural, no en el trabajo, o sea, ¿usted qué dice? Claro que sí, patroncito. Aquí.
Y en las cosas de Dios también hay un orden, hermano. En la iglesia, en la casa de Dios hay un orden. Pero es prácticamente solamente para ver esa fotografía, ¿no? De que en la iglesia a veces nos comportamos como Jonás cuando sale una instrucción del líder, de los pastores. Y decimos, ¿y a mí por qué? ¿Qué me va a estar mandando tú a mí? Hermano, parece aquí. No, aquí. Mire, siéntese aquí, hermano. No, yo tengo mi lugarcito allá. Esta igualada. Es prácticamente como Jonás casi le dice, no, yo porque voy a ir a Nínive, yo quiero ir a Tarsis. Y se le puso al brinco a Dios, hermano. Imagínense. Y nosotros ni a los patrones nos ponemos al brinco. Jonás nos representa a nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos lo hemos hecho? Y no digo, por eso digo, no es para condenarnos, hermano, no es para salir de aquí, qué miserable soy. No, simplemente para hacer conciencia y decir, tienes razón. Hay muchas veces que Dios me ha dado órdenes y no la he hecho. Señor, perdóname. Para hacer conciencia y decir, Señor, quiero aprender a obedecerte. Quiero aprender a hacer tu voluntad. Quiero caminar bajo tus pensamientos para mí. A veces es difícil, hermano. Es que el camino en el Señor no es camino de rosas. Y el que le pintó eso es un mentiroso, hermano. El evangelio no es un camino de rosas. El evangelio en verdad le digo, mire, vivir en el mundo es para fuertes. Vivir en el mundo lejos del Señor es para fuertes. Vivir el evangelio es para valientes. Porque el valiente tiene que ver su propio corazón y decidir hacer los cambios que necesita en su corazón. Y eso solo lo hace un valiente. Y nos cuesta. ¿O es fácil para usted ver que, bueno, para mí no es fácil cuando yo me veo al espejo, hermano, y de repente la Biblia dice que a Dios no le gusta el chisme, pero híjole, yo soy salvadoreño, Señor. No sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? No, es que si le cuento, a ver, cuéntame, para orar, a ver. Es para orar, para orar. O sea, y cuando Dios te confronta y dice, papi, no me gusta el chisme. Yo digo, oh, Señor, lo traigo de sangre. El Señor me dice, entonces hay una transfusión de sangre que hacer. En lugar de tu sangre, es la sangre de mi hijo en ti. Dale, Señor. Y de repente llega otro y yo tengo que, o sea, ¿a quién le gusta enfrentarse con uno mismo? Por eso alguien dice, el peor enemigo para una persona es uno mismo. Estoy tratando de encontrar la línea de la narración. Por eso es necesario, amados hermanos, que podamos aprender a obedecer al Señor, aunque sea difícil. Aunque sea difícil, porque sí es difícil. La obediencia a Dios no está medida por lo que haces así, ¡pah! Porque aún Jesús da la comparación, hace la comparación de entre dos hijos, que el padre le dice a sus dos hijos, mira, el padre dice que era un hacendado y tenía en este tiempo sería un rancho, ¿no? Así acres y todo, terrenos. Y le dice el padre a su primer hijo, mira, ve allá al rancho, ve a alimentar los animales. Y el primero le dijo, sí voy. Y uno ve al primer hijo y dice, qué obediente. Pero luego dice la historia que Jesús le dijo que sí, pero no fue. Fue y le dijo al segundo, hijo, ve y haz esto y no, yo no voy. Pero luego vino el segundo, recapacitó y dice que fue. Y Jesús pregunta, ¿quién obedeció al Padre?
El que a la primera instancia dijo, sí, papi, yo voy. Pero luego dijo, ¿para qué le voy a hacer que está loco ese viejo? ¿Qué le voy a hacer caso? O el que dijo, no, yo no voy. Pero luego dijo, ¿sabes qué? Es mi padre, debo obedecerlo. Nosotros hoy apedreamos al segundo y hubiéramos exaltado al primero. Porque dijo, no, pero es que él dijo que sí iba a ir, pero no hubiéramos visto los resultados. Pues dijo que fue. Pero el segundo dijo, no, yo no. Pero luego reaccionó. Se vio a sí mismo y dijo, wow, tengo que obedecer a mi padre. Y es lo que Dios espera de nosotros. Tal vez no salga un sí al instante, como te dije, que Dios ha puesto un deseo en ti de servir, de hacer, en términos de iglesia. Ya tal vez si lo quieres aplicar allá afuera, de que Dios pone un deseo de emprender una compañía, empezar algo, empezar un nuevo estudio, una nueva carrera, y tú dices, wow, eso es de Dios, porque a mí me ha pasado también, hermano. Antes de ser pastor estaba en el colegio, en la universidad de Bakersfield, pero de repente estaba en mi trabajo y un deseo en mi corazón de transferirme a un colegio bíblico, hace años. Y un deseo, y al instante fue como, ¿cómo? Pues estoy en la universidad. Pero mientras le permití al Señor que siguiera trabajando en mí, me confirmó, hermano. Y no fue algo que yo hice al instante. Dios me dijo, y ya me aviento al agua. No, hermano, yo soy como Gedeón, hermano. Papi, a mí dame, mira, si eres tú quien habla, que hoy se moje esto. Si eres tú, que mañana amanezca seco. Sí sabe la historia de Gedeón, ¿verdad? Cuando Dios le habló y le dijo, ve con estas tus fuerzas a liberar a mi pueblo. Gedeón no fue tonto, hermano. Él sabía que el ángel le había hablado, pero dijo, este paso es demasiado grande. Dijo, si eres tú, Señor. Dijo, que hoy, esta noche, este pedacito de tela se moje y todo lo demás esté seco. ¡Pum! Dios lo hizo. Dijo, sí es. Porque el paso era grande. Y dijo, ok, Señor, que esta noche la tela no se moje, pero que todo alrededor esté mojado. La tela que esté seca y alrededor mojado. Y así, cuando recibió confirmación, dijo, pues ni modo. Y prácticamente uno a veces, o por lo general, hermano, más bien siempre, cuando Dios te manda a hacer algo, no es como que obedeces de buenas a primeras, porque tú sabes que cuando lo que involucra a Dios no va a ser un camino de rosas. Lo que involucra a Dios te va a traer a veces dolores de cabeza, te va a traer rechazos, te va a traer críticas, te va a traer luchas, te va a traer desvelos, pero cuando tú sabes que estás en la voluntad de Dios, tú dices, venga, tú estás conmigo, Señor, y yo voy a salir adelante, porque contigo somos la mayoría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Jonás llegó a Nínive, dice que entró por la ciudad y que la ciudad era grande, 3 días de camino. Para cruzar la ciudad a pie, 3 días de camino, hermano, imagínense. 3 días sin parar. 3 días. Pero él dice que predicó 1 día de camino. Porque era el odio que sentía hacia esa gente. Mire qué profeta, hermano. Ya ve cómo Dios sí puede usar a quien Él quiere. Él predicó 1 día. Y el mensaje que traía no era un mensaje para arrepentimiento. El mensaje que traía era un mensaje de juicio. Sí, Señor. Dice, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de 1 día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Mire el mensaje evangelístico que llevó, hermano. Mire qué compasión, mire qué amor, qué gracia ofrecía el mensaje. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y lo decía con aquel gusto, hermano. Decía, si no te arrepientes te vas al infierno. No, ¿verdad? No sé por qué.
Se me cruzaron. Hay gente que dice, es que los profetas hablaban. Y hermano, veamos el corazón de Jonás. Veamos un poquito el trasfondo. ¿Por qué él tuvo que declarar ese mensaje así? A él no le importaba a la gente. A Dios le importaba a la gente. Pero a él lo único que le importaba era su resentimiento, su odio hacia esa gente. Él no quería que sus enemigos tuvieran salvación. Él quería que sus enemigos fueran destruidos. Por eso lo único que les da es palabra de condenación. En 40 días Nínive será destruida, arrasada. Ja, ja. No les da ni una solución. No les dice, y Jehová dijo si hacen esto, aquello. No. Para el corazón de alguien que tiene odio, lo único que hay es condenación. Por eso, si alguien te da una palabra simplemente de condenación, hermano, que te dice es de Dios, pero no te da paz, no es Dios. Rechaza toda palabra que no viene con el sello de Dios, que es su amor, su paz, su gracia, su favor y su misericordia. Jamás recibas una palabra de alguien que solamente condena. Porque aun cuando Dios te regaña, es como un padre. Tú dices, es cierto, Señor, y corres al altar, hermano. O caes con lágrimas, hermano. O buscas el arrepentimiento. En verdad, cuando Dios te regaña y te habla fuerte, tú corres y tienes razón, Señor. Pero cuando viene una palabra desde un corazón lleno de cosas como el de Jonás, aún hasta un mensaje de Dios viene para herir a los que lo escuchan. Jonás dijo, en 40 días Nínive será arrasada. Y lo celebraba, mi hermano. Porque después de que predicó, dice que salió de la ciudad. Se tendría que haber tardado 3 días. La historia dice que predicó un día. Dijo, ya les hablé, me voy. Se fue a la montaña más alta a ver a la ciudad. Y no estaba viendo cuándo se iban a arrepentir. Quería ver, ¿qué quería ver? Juicio. Quería ver cómo 120,000 personas eran quemadas porque él los odiaba. Pero Dios envió un mensaje, no porque odiara a esa ciudad. Dios envió un mensaje para decirles, yo los estoy viendo y los amo. Pero el profeta era el que tenía el corazón dañado, no Dios. ¿Qué es lo que Dios busca de su pueblo? Es sanar nuestros corazones para que como pueblo vayamos y traigamos un mensaje de paz, un mensaje de misericordia, de gracia, de favor. No para salir y condenar a la gente, sino para decirle, la condenación fue pagada en la cruz del Calvario. Ahora está disponible para ti la salvación. No decir, te vas al infierno. La gente ya está viviendo un infierno en este mundo, hermano. Mire a su alrededor. En las familias muchas veces hay un infierno, hasta en la suya muchas veces. Lo que la gente quiere escuchar es que sí hay una condenación, pero ¿sabes qué? Es mayor el que murió en la cruz para darte salvación, para darte gracia, para darte fuerza, para darte una esperanza que va más allá de lo humana. Cualquiera puede traer un mensaje de condenación al mundo, hermano. Por eso es que a veces la gente ni quiere venir a las iglesias. No es porque el problema sea este lugar. El problema es que la iglesia no es este lugar. El problema es que la iglesia somos nosotros. Y los que han sido enviados para predicar, no a Nínive, pero a tu vecino, a tu compañero de escuela, en la universidad, en el trabajo, hemos sido nosotros, los Jonás, la voz de Dios, que llegamos a condenar, que llegamos a decir, si no te arrepientes te vas al infierno. ¿Y tú crees que la gente no sabe eso? Te aseguro que lo sabe. Y les duele más saber que todavía en la tierra están viviendo un infierno, con problemas de matrimonio, con problemas familiares, porque creen que hay una vida perfecta en este lado del sol, cuando tú y yo sabemos que no hay vidas perfectas de este lado del sol. Pero pretendemos
Pintar una fachada de familias perfectas, vidas perfectas, cristianos perfectos, cuando predicamos la condenación para el otro. En lugar de decirle, sabes que ni mi vida es perfecta, chico. Ni mi vida es perfecta. Yo sigo siendo trabajado por Dios. Pero te digo una cosa, que cuando estás en Dios no tienes que llorar solo. Sin Dios lloras solo. Con Dios Él está contigo y te levanta. Entrégale tu corazón. Pero salimos a condenar. Jonás se sentó. Ya le prediqué. Sufre porque quiere. ¿Y tú sufres porque quieres? No, porque la vida no es fácil. Pero es prácticamente lo que Jonás hizo. Y es a veces lo que nosotros hacemos, hermano. Nos sentamos a ver cómo el impío pecador sufre. Es mi enemigo. Y como es mi enemigo, tiene que ser enemigo de Dios. Cuando vino Jesús y dijo, bendice a los que te maldicen, ora por tus enemigos. Y vino Dios y todavía le da una ramada a Jonás. Pero antes de eso dice que la ciudad se arrepintió, hermano. Imagínense qué tremendo, hermano. Esta gente no escuchó de hagan esto, o Dios espera esto, o Jehová espera esto. El rey, la ciudad, todos los habitantes de Nínive escucharon un solo mensaje: condenación y destrucción. El rey escuchó esa palabra y dice que puso a ayunar hasta los animales, hermano. Todo el pueblo y los animales dice que se vistieron de cilicio, empezaron un ayuno. ¿Y qué hizo Dios? Perdonó a toda la ciudad. Perdonó a toda la ciudad. Cuando Jonás vio eso, dice que le dijo en el último capítulo, cuando Jonás vio, pasó ahí varios días sentado, esperando el fuego, a ver a qué horas los quemaba. El rey escucha el mensaje, se arrepiente toda la ciudad. Después de que pasó el tiempo, los días, dice que Jonás, cuando vio eso, se enojó con Dios. Se enojó. Mire, se enojó con Dios porque perdonó a los enemigos de él, porque le perdonó la vida. Y mire lo que le reclama. Jonás no fue a Nínive de un principio, número uno, porque odiaba a esos ninivitas. Los consideraba enemigos de su pueblo. Los habían maltratado mucho. Era una gente difícil, hermano. Más de algunos dirán, conozco a algunos. Y no, hombre, alguien está pensando en usted también. Que somos buenos para recordar a los que son difíciles. Pero mientras usted y yo nos acordamos de aquel, el otro se acuerda de nosotros también. Y dice, ese flaco. Jonás, por el odio, por el rencor, la amargura, no quería ir. Pero también había una cosa que Jonás entendía de Dios, y aquí se la reclama, hermano. Al final del último capítulo, ya cuando ya casi la historia va terminando, Jonás abre el corazón y le dice a Dios por qué no quería ir a Nínive. Mire, le dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? O sea, cuando le habló, pues. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Y ahí le dice, por esta razón, por lo que te decía desde ayer, cuando me llamaste, cuando me diste la orden, decidí irme a Tarsis, por esta razón, le dice. Mire cuál es la razón que le presenta, hermano. Y es un profeta. Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. ¿Por qué no predicó esto en el mensaje? En 40 días van a ser arrasados.
Él está diciendo, por esto yo no quería ir, porque yo te conozco y eres un Dios lento para la ira, grande en misericordia, que cuando amenazas para hacer el mal y se arrepienten, tú los perdonas. Por eso yo no quería ir, porque la clave del mensaje ahí es que Dios está mostrando a Jonás que Dios es un Dios de misericordia. Tú tienes un Dios de misericordia. Él nunca te va a condenar. Por eso dice la Biblia que el que tropieza y se levanta, hay que seguir adelante. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. El mensaje principal del libro de Jonás, amado hermano, no es, aunque hay muchas enseñanzas como la que tratamos de extraer el día de hoy, lo que Dios está mostrando es que lo que hay en el corazón de Dios para el pueblo, para la gente, es misericordia. ¿Qué es lo que tú buscas? No es juicio. Nosotros queremos juicio y Dios te va a juzgar conforme a su justicia. Hermano, si yo deseo juicio para mi hermano, entonces yo debo recibir juicio para mí. Porque en el Padre Nuestro está claro, hermano. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? Dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, está diciendo, de lo mismo que yo sirvo, de lo mismo que yo doy, de eso mismo regrésame. Si yo doy compasión, hermano, ¿qué me va a regresar el Señor? Compasión. Si yo doy perdón, ¿qué me va a regresar el Señor? Es perdón. No está hablando de la salvación, no está hablando de ir al cielo, de ir al infierno. En el Padre Nuestro está hablando de lo que ya damos siendo hijos de Dios. Porque alguien dice, uy, si no perdono me voy al infierno. No. Tú ya fuiste perdonado por Cristo en la cruz del Calvario cuando lo reconociste como Señor y Salvador. Pero ahora nuestra tarea es seguir dando lo que hemos recibido, que es el perdón. Y lo que damos, recibimos. Es como cuando dijo Jesús, de la abundancia de la boca, habla el corazón. Alguien que habla del hermano, de la hermana, del vecino, del otro. Hermano, ¿qué hay en su boca? Hay chisme, hay contienda, hay divisiones, hay envidia de su boca. ¿Y qué hay en el corazón? Lo mismo. Pero el que habla de fe, de la gracia, del favor, de la misericordia, hermano, ¿qué hay en su corazón? Es gracia, fe, misericordia. Porque eso es lo que ha recibido de parte de Dios. Y dice, eso es lo que yo tengo y de lo que tengo te doy. Le dijo Pedro al paralítico. Y era el que no, Pedro no oraba, sabía que no oraba. ¿Por qué le dijo? Amén, dijo alguien. Ni terminé ya. Es que le dijo, no tengo plata, ni oro, le dijo. Es chiste, no lo entendió, ¿verdad? Y yo guardándomelo. No tengo plata y no tengo oro. Sí oraba, hermano. Y le dijo, lo que tengo te doy. Pero ¿por qué Jonás no pudo darle su conocimiento? Tenía un conocimiento, pero en su corazón no había este conocimiento. Tenía el conocimiento aquí, pero no había bajado a su corazón. Por eso lo que entregó, hermano, fue simplemente el odio, el rencor, su furia hacia los ninivitas. Dios lo envió porque era un profeta que conocía a Dios. Pero aquí está reflejando que conocía a Dios en su mente, pero en su corazón aún no. Por eso le dice, yo sabía, por eso te decía de un principio, porque te conozco. Eres un Dios lento para la ira y eres grande en misericordia. Y hoy Dios te ha traído para decirte, yo no estoy airado contigo. Yo tengo amor, tengo misericordia, tengo gracia, tengo favor para levantarte una vez más. Porque Dios te trajo para decirte cuánto te ama, iglesia. Que tu Dios es misericordioso, lento para la ira. ¿Se enoja? Oh, claro que sí. Dios dice que al que recibe como hijo, lo disciplina, porque es un padre. No como nosotros, hermano, nosotros los hispanos. ¿Ha visto los hispanos cómo son? Especialmente los de hace unos añitos para atrás. ¿Qué estás haciendo, cipote? ¡Apá!
¡Ah! Yo no fui. ¡Ah! Por si lo haces tú después. Dios no es eso. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Que no nos paga conforme a nuestros hechos. Hermano, ¿dónde estaríamos si Dios nos pagara según nuestros hechos cada día? Vaya, no le demos las 24 horas. ¿Qué tal las primeras 12 horas del día? Si en el camino al trabajo, hermano, ya le pitamos a aquel y le recordamos a alguien ahí de la casa, porque se nos atravesó y es culpa de él porque íbamos tarde nosotros. Bendito Dios que no nos paga conforme a nuestras obras. ¿Sabe cómo nos trata? Según su gran misericordia. Y si ese no es tu Dios, si ese no es el Dios que le alabas, entonces, hermano, te invito a que lo empieces a seguir a Él. Porque créeme, lo que necesitas no es juicio, es gracia, es misericordia. Desde que te levantas hay misericordia. Desde que te levantas hay gracia. Desde que te levantas hay favor. Hay un amor incondicional para ti. Y esa misericordia es la que te guía al arrepentimiento. No es creer que hay un Dios enojado, listo para hacerte pedazos, sino saber, wow, a pesar de que metí la pata, a pesar de que hice esto, aún tiene misericordia. Señor, perdóname, en verdad necesito más de ti, necesito más de tu gracia, necesito más de tu espíritu, necesito más. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál es el mensaje? En el libro de Jonás no es ni la condenación, no es un mensaje de los profetas que hablaban directo. No, hermano, vele el corazón a este cuate. Dios le dice, al final Dios cierra el capítulo hablando, porque Jonás se enojó porque la plantita que Dios le dio en un día creció una planta que le dio sombra, pero de repente Dios mandó un gusano, se la comió en el mismo día. Y aquel se enojó. ¿Y por qué se murió mi plantita? Y viene Dios y le dice, Jonás, ¿en verdad te enfadas porque se murió tu plantita? Que no, ni es tuya. O sea, ¿tienes más misericordia tú por la planta porque se murió? ¿No crees que yo tendré misericordia por la gente que vive en Nínive, que no sabe ni distinguir de su izquierda ni de su derecha? Qué tremendo, hermano. ¿Qué busca Dios de ti y de mí? Número uno, que podamos recibir su misericordia. Porque en el momento que nosotros recibimos su misericordia y vivimos por su misericordia y entendemos eso, entonces eso es lo que vamos a transmitir allá afuera. Es la misericordia de Dios. No tus problemas, no. Es la misericordia de Dios. Que hay un Dios misericordioso dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente. ¿Y cuántas veces yo debo perdonar? Le dijo Pedro a Jesús. 7. No, 70, Pedro le dijo. El número, yo sé que estudian numerología algunos y todo, pero lo que le está dando a entender Jesús a Pedro es que no es solamente 70 veces 7. Lo que significa es las veces que sean necesarias. Y uno dice, ¿y por qué yo tengo que perdonar al que me ofende? ¿Por qué yo tengo que perdonarlo las veces que sean necesarias? Si no sabes cuántas veces me ha ofendido. Y la respuesta es muy sencilla. Porque así como Dios los perdonó en Cristo Jesús, así perdónense los unos a los otros. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo Jesús? Cada día Dios nos está perdonando un error. Cada día Dios te está perdonando. Él no te perdona solamente 70 veces 7. Ya hubiéramos llegado al límite, hermano. Porque no es el número, sino lo que está dando, lo que implica es siempre. Siempre. Y para poder hacer eso es necesario entender que si yo recibo misericordia, también Dios quiere tener misericordia para mi hermano. Que si yo pude ser perdonado y Dios me sigue perdonando, entonces yo puedo perdonar a los que me han ofendido. Porque ese es nuestro Dios de misericordia. Así es que yo le invito, amada iglesia, a que hoy
podamos entender que el Dios que tenemos no es un Dios de condenación, es un Dios de misericordia. Y si vas a compartir algo de Dios, que no sea solamente el gran juicio que viene, créeme, la gente lo sabe. Pero lo que la gente verdaderamente no sabe es que hay un Dios de misericordia esperando por ellos con brazos abiertos. Que esta iglesia, que nosotros, no el edificio, pero que nosotros seamos gente que pueda transmitir misericordia al que la necesita. Tus amigos sonríen, tus compañeros sonríen, la gente con la que convives sonríe, pero créeme, en el mundo siempre habrán máscaras. Hay veces que tú y yo nos ponemos máscaras para estar en este lugar y le sonreímos a todos y nos preguntan, ¿cómo estás? Si yo les pregunto, ¿cómo están? Qué mentirosos algunos. Anoche a veces estuviste llorando en tu almohada, te estuviste haciendo muchas preguntas. En tu corazón, tal vez no le dijiste a nadie. En el camino acá te venías preguntando qué va a pasar. Porque aún ni nosotros nos sentimos bien en este mundo. Porque sabemos que esta no es nuestra morada. Pero si nosotros que a veces estamos rotos y que nos están formando y nos están trabajando, le mentimos a la gente de afuera de que esta es una vida perfecta, la gente jamás querrá venir. Pero cuando tú dices, ni yo tengo la vida perfecta, pero hay uno que es perfecto y que está trabajando en mi vida, que está conmigo, que me ama, que me entiende, que cuando lloro Él está ahí, que si río Él está ahí, si me faltan fuerzas Él me las da. Cada lágrima Él ha llorado conmigo. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Esa es la gente que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos salen de este lugar declarando que hay un Dios de misericordia esperando por el pecador? ¿Sí? Porque todos necesitamos misericordia. Y si tú eres uno de esos, ponte sobre tus pies, por favor, y dale gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia de ti. No lo merecíamos, pero Él es un Dios misericordioso. Nos merecíamos lo que se le predicó a Nínive, que arrasaran con nosotros, la condenación, la culpabilidad, que el martillo cayera y dijera condenado. Eres condenado, estás condenada. Eso es lo que nos merecíamos. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos vio, nos abrazó, nos salvó y dijo, yo tengo misericordia para darte a ti. Por eso ahora, si es lo que tú necesitas, tal vez te sentías condenado y decías, no, es que flaco, yo la verdad me la regué gacho ayer o esta mañana. O me he sentido que esta semana he hecho cosas que no merezco. La verdad yo no sé si debería de haber estado aquí. En verdad te digo, si estás aquí, no es casualidad. No es casualidad. Si estás aquí es porque Dios quería que supieras que su misericordia es para ti. Que su misericordia aún te alcanza. Él tiene misericordia. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y habla con Dios y dile gracias por tu misericordia, Señor. Y si es necesario que como los ninivitas te pongas a cuentas o nos pongamos a cuentas con Dios, nunca es tarde. Dile, Señor, perdóname, me arrepiento. Perdóname, Señor, por aquello que cometí, por aquellas faltas que en mi ignorancia, tal vez, en mi debilidad, en mi flaqueza, pero hoy entiendo, Señor, llegué con culpabilidad. Llegué sintiéndome que no era digno, pero hoy quiero irme sabiendo que tu misericordia me abraza, que tu misericordia me limpia. Y el Señor lo hará. Oh, ahí está. Él te está cubriendo, te está quitando esa culpabilidad del corazón. Tú no vas a salir de aquí sintiéndote culpable. Tú no vas a salir de aquí sintiéndote que no vales, que no eres digno. Tú no saldrás de este lugar creyendo que Dios te abandonó. Tú no vas a salir de este lugar sintiendo que cumpliste un rito religioso. Dios quiere que salgas de este lugar sabiendo que Él es real, que tú no vienes a cumplir. Tú no vienes porque sea domingo. Tú vienes porque quieres tener siempre un encuentro con Él. Quieres conocerlo a Él. No a ver al flaco, no a ver a los sugieres, no a ver a la banda. Aunque somos parte de lo que Dios usa,
Pero lo que Dios quiere es que tú sepas que Él es real para ti. Que cuando salgas de este edificio y te enfrentes al mundo real, sepas que no estás solo. Cuando tropieces, sepas que Él está ahí para levantarte, no para condenarte. Que cuando tal vez no hagas las cosas bien y el enemigo te condene, tú sepas en tu corazón que Él jamás te condena, que Él te limpia. Que cuando tal vez Dios te dé una orden y no obedeces, no te sientas el hijo desterrado, sino simplemente digas: Señor, perdóname, voy a hacer lo que me mandas. Dios te trajo para eso, iglesia, para que salgas de este lugar con su paz, pero revestido de misericordia.